Aquí comienza La Realidad Existe, con Rubén Rabanal y equipo, por el aire de Ecomedios. Acompañan a Rubén Rabanal en La Realidad Existe. Cada aeropuerto tiene su código y cada pasajero también. Y todos tienen algo en común. Disfrutan acá. Hacemos de cada aeropuerto tu aeropuerto. Aeropuertos Argentina. Consejos desde el banco, con el DT de tus finanzas. Si tenés un negocio, mira el centro que te tiro. Con el Ciudad vendés con todas las tarjetas y billeteras virtuales con aranceles muy competitivos. Además, tenés cuotas y reintegros para tus clientes. Hacete del Ciudad y disfruta. Jugá en el Ciudad, vení al banco que te banca. Propuesta para comercios que acrediten ventas con tarjetas de Banco de la Ciudad de Buenos Aires, Q30 99 90 3208 Florida 302 Para más información y condiciones o limitaciones consulte en bancociudad.com.ar. Prevenir primero, estar después. WART, Unión de Aseguradoras de Riesgos del Trabajo. Grupo Petersen, desde 1920 construyendo el país. Descubrí el corredor de los Andes y viví momentos inolvidables. Disfrutá paisajes únicos y actividades para toda la familia. Senderismo, rafting, pesca, cabalgatas, mountain bike, kayak y tirolesa. Explorá el laberinto más grande de Sudamérica y viajá en el viejo expreso patagónico La Trochita, con servicios y gastronomía de primer nivel. Tu próximo fin de semana está cerca. El corredor de los Andes te espera. Chubut Turismo, corazón de la Patagonia. Linda en el pasado, linda en el presente, linda para siempre. Buenos Aires, la ciudad más linda del mundo. Ingot, el mejor servicio de alquiler de cajas de seguridad privada de la Argentina, le brinda la mayor tranquilidad a la hora de resguardar sus valores, mediante la más moderna tecnología en un entorno único y con la mejor atención. Somos Ingot, somos la verdadera seguridad. Conoce más en ingot.com.ar. En Entre Ríos nada nos las baja, porque siempre es temporada alta. Altas termas, altas tardes en el río, altos carnavales, alta diversión. Viví alto verano en Entre Ríos. Entre Ríos Turismo. IRSA, somos la mayor empresa argentina inversora en bienes raíces. IRSA, líderes en real estate. Poner Infinia Turbo Clean es poner mucho más que un combustible, porque pones más potencia, más autonomía, más limpieza, que garantiza la mejor calidad para tu motor. YPF Infinia Turbo Clean, poner siempre lo mejor. En Vicente López tomamos la decisión de hacernos cargo de la seguridad para defender a nuestros vecinos. Por eso tenemos una nueva patrulla motorizada y sumamos agentes en los centros comerciales. Vicente López, nuestro lugar seguro. Buenas tardes, ¿cómo les va? 14:06 minutos aquí en la República Argentina, 29 grados 5 la temperatura y no sé, miles de grados de sensación térmica, 30 grados de sensación térmica, mucho calor aquí en la ciudad de Buenos Aires, un fin de año que venía tranquilo. Venía recontra tranquilo, ¿no? Señor Eduardo Blicino, Federico Tienot, ¿cómo andan? ¿Cómo estamos? ¿Todo bien? Bien, pero digo, venía tranquilo, desocupación en descenso, ¿no? Bajó a 6,6, venía de 6,9 la desocupación, cuadro de ocupación bastante lógico además. Digo, en un momento donde hay mucha discusión sobre cómo está la actividad económica, las empresas dicen no podemos producir estos costos, vamos a tener problemas.
la competencia con el exterior nos está matando, y sin embargo el índice de desocupación da en descenso. Buen número para la canasta comercial, la balanza comercial, perdón. Buen número, 20 y pico, 21% de crecimiento de las exportaciones. El riesgo país bajando, 570, 560 puntos. El dólar, después del anuncio de la banda, de que la banda se va a actualizar por inflación. Tuviste el 2,5 de inflación de noviembre, que fue un dato preocupante, está claro. Pero presión del fondo, presión del mercado, no podés seguir retrasando el dólar de esta manera, tenés que salir a comprar reservas, sale el gobierno con un plan, vamos a comprar reservas, vamos a actualizar la banda a partir de enero por inflación, y el mercado del dólar la toma, sube un poquito y equilibra ahí sin muchas más presiones. Digo, para un diciembre, un regalo. Venían bien. Y de repente rompieron todo en el Congreso. Y esto como si te dijeran, che, estás para levantar la copa y te caíste en octavo de final, ¿no? Sí. Quedaste. Es impresionante lo que pasó. La verdad, impresionante. Yo digo, y abro el debate, porque estamos hablando debate del presupuesto, tema muy de cámara, de interna, y sobre todo para la gente que no sabe ni para qué sirve la Auditoría General de la Nación, pero que desnuda mucho una interna del gobierno, porque ahí lo que hubo fue una interna del gobierno furiosa metida. Sí, un pacto con el kirchnerismo. Pacto con el kirchnerismo. Y después el impacto en la reforma laboral, que venía galopando a 10.000 kilómetros por hora con Patricia Bullrich tapándole, sacándolo así casi a los codazos a José Mayans de las reuniones de la Comisión del Trabajo en el Senado, diciendo no molestes, y seguí todos, y ¡pum!, de repente se frena todo. Para febrero. Para febrero. Sí, que yo lo que digo es, hasta que empezó a pasar esta crisis, todos decíamos, bueno, miren, el presupuesto ya sabe lo que está hecho, sale, acá lo importante y la señal es la reforma laboral. Pero ahora es como que de repente empieza a aparecer una idea de, pero para que se pueden quedar sin presupuesto, porque en los términos en los que estamos hablando y con el problema que hubo, que se sacó un capítulo entero y que el gobierno dice ahora, ese presupuesto no me sirve, lo voy a vetar, su propio presupuesto, porque es el proyecto oficial. Sí, sí. En el Senado va a ir, cuando va en el Senado van a introducir cambios de nuevo, va a tener que volver a diputados, cosa histórica, porque la verdad que mira que yo cubrí eso muchas veces. Ayer hablaba con una diputada a la noche y le digo que fue diputada muchas veces, le digo, ¿vos te acordás alguna vez que haya vuelto del Senado a diputado al presupuesto? Me dice, la verdad que yo no tengo registro. No hay. Esto implica que vuelva, implica que tenés que entrar en debate de nuevo y vas a... No va a ser en diciembre. No, si pasa eso. Según Bullrich, sí, acaba de tuitear Bullrich. En el Senado. Claro, ella dice que el 26 de diciembre. Claro, ella lo vota el 26 de diciembre, claro, y te lo devuelve a diputados, si lo vuelven a cambiar, si es que lo consiguen cambiar, porque y después arreglate en diputados la negociación que tenés que hacer. Ahí el problema más grave. Digo, ¿tanta mala praxis puede haber? Yo creo que hay mala praxis y hay reflejo político, ideológico, como lo quieras llamar, porque en realidad como esto que vos decís son 3 capítulos, ¿no?, que se fueron enganchando y un prólogo enorme, porque la verdad que el que puso el foco en el Congreso como núcleo de la política venimos desde fin de octubre, ¿sí?, ¿no?, con esto, y el gobierno yo creo que hizo un cálculo también, sobredimensionó su triunfo, pensó que esto va sobre rieles, hizo una negociación carísima. De las provincias que le acaban de votar en contra, una se llevó 20.000 millones de pesos en ATN, Tucumán. Otra se llevó 10.000 millones. Y son las que después le votaron el famoso capítulo, que fue una torpeza además, en contra, que es el que incluye la derogación de la emergencia para discapacidad, sí, y los fondos universitarios. Ahora, vos armás toda esa previa. Tuviste un ministro que lo nombraste para esto, exclusivamente, para cerrar el acuerdo con los gobernadores, que es Diego Santilli. Llegás al recinto, en vez de dejar la válvula de escape, decís, no, mirá qué pillo que soy, te meto todo, ¿aprobá el capítulo entero o nada? Bueno, nada.
gran problema ahora, es ese. Pero para mí, de lo que vos decías, Rubén, el tema más grave para mí es el de la AGN, que tiene esa paradoja de que para el común de la gente no sabe ni qué es la AGN, que es la auditoría, que se supone que es un organismo de control de la actividad del Ejecutivo, pero... El único. El único. Pero el tema es, esto proyecta la justicia, porque lo que venimos hablando, los que seguimos estos temas de hace rato, es la posibilidad de un acuerdo para modificar la Corte Suprema, para nombrar jueces, que nunca se animaban. Digo, estaba medio conversado con el kirchnerismo, después cada vez que trasciende se desmiente. Bueno, acá mostraron que se puede cruzar esa línea, ¿no? Que era acordar con lo peor de la casta, según la visión del mileísmo, ¿no? Que es el kirchnerismo, porque no acordaron con los gobernadores. Después sumaron a unos gobernadores peronistas, empezando por el salteño, ¿no? Pero el acuerdo básico es con Unión por la Patria, que está dominado por el kirchnerismo. Sí. Y una representante... Son los que pusieron los votos, para que quede claro. Y la que pusieron un miembro de la AGN, ¿no? Que es netamente kirchnerista. Ahora, yo digo, en el Senado, hoy aprobaron el dictamen sin cambios, es decir, el presupuesto como salió del gobierno. El gobierno dice que con este presupuesto ni le interesa que funcione porque como se voltearon estas derogaciones de leyes, no va más. Bárbaro. ¿Lo van a corregir en el recinto? Supongamos que pase. Lo que le dijeron los aliados, que yo creo que esa es la clave, es el presupuesto es este. Si ustedes meten mano, no hay reforma laboral ni siquiera en febrero. Es decir, ahí hay un condicionamiento, yo te diría, brutal de los aliados. Yo la verdad nunca vi, primero, que vuelva el presupuesto a la Cámara de Diputados, y segundo, que los diputados... Sí, la información está diciendo que corre más para un veto que para que vuelva. Pero sería un veto de todo el presupuesto. Porque, a ver, si el presupuesto sale sin el capítulo 11, va a salir igual y se va a convertir en ley. Si se convierte en ley no vuelve, obviamente, y el gobierno deberá vetarlo. Pero lo que yo nunca vi es independientemente de que falte el capítulo 11, es muy raro eso, de que falte el capítulo 11, el capítulo 11 tiene una cantidad de recortes que estaban incluidos. Entre esos recortes también había un acuerdo cerrado por el gobierno con la ciudad de Buenos Aires para devolverle una plata que le debe, que se la afanó Alberto Fernández, para decirlo claramente, se la llevó y se la mandó a la provincia de Buenos Aires. Por orden de Cristina. Por orden de Cristina. Todo lo que hizo Alberto Fernández. Bueno, no, pero digo que fue muy enfático en la orden. Sí. ¿Cómo? ¿Todo? Casi todo. Lo malo casi todo. Salvo la fiesta de Olivos. Por eso preguntaba, si era todo. No. Salvo la fiesta de Olivos. Hay cuenta propia también. Digo todo. ¿Por qué digo todo? Se entiende. Digo todo porque Cristina se quiere sacar de encima el muerto y la verdad es que... Y si le intervinieron el gobierno. Tenía el gobierno intervenido. Alberto Fernández no debió haber sido nunca presidente, ese es el problema. Él si hubiera tenido moral, nunca hubiera aceptado ese acuerdo político al que le armó Cristina alrededor, que iba a terminar como sabíamos que iba a terminar. Obvio. Pero ellos volviendo a nuestro presente, a último momento, porque eso no estaba incluido, el gobierno incorpora un artículo más que era para romper. Es decir, el artículo 75, si no me estoy equivocando, que es el que dice lo que estaba contando Eduardo recién, que se deroga la ley de financiamiento en discapacidad y el complemento de la ley del financiamiento universitario, no estaba en el dictamen original. No estaba en el proyecto original. Vos lo ponés sabiendo que lo van a sacar, pero sabiendo además que le estás dando el justificativo al que te quiere voltear el presupuesto entero, de voltearte el capítulo completo. Claro. Y ahí sí se te complica la situación. Entonces, yo lo que digo es, ¿por qué un presupuesto que antes era equilibrado y ahora no es equilibrado? Porque te sacaron un artículo que lo pusiste vos a último momento en una mala praxis. Claro. Total. Y además de eso, lo haces en el momento que
la eliminación de todo eso te está provocando. Está bien, hoy estaba Toto Caputo reunido con Jorge Macri viendo cómo arreglaban el tema de lo que no quedó en el presupuesto de la ciudad. Pero lo haces en el momento en que aprovechás a la madrugada, te mandás una combineta donde estás sacando del juego al PRO y al radicalismo, cuando en esa Cámara y en la otra Cámara, en el Senado, estás necesitando los votos de esa gente para que te aprueben la ley más importante que lanzaste desde que llegaste al gobierno, que es la reforma laboral, porque no mintamos, porque la reforma laboral tiene una simbología de poder político que supera cualquier otra. Sí, aunque sea mínima. Aunque el cambio sea mínimo. Sí, sí, claro. Domar al sindicalismo, y lo digo en estos términos, ha sido la agonía de todos los gobiernos no peronistas. Claro. Y de hecho le significó el final de la agenda política económica a Raúl Alfonsín y la tumba del gobierno de Fernando de la Rúa. Así es. No entiendo. Pero además con un agravante, esto que decir, Rubén, vos conocés bien la mecánica. Vos suponete que insistan, le busquen una vuelta, que además hay una discusión si es constitucional o no, reincorporar el capítulo 11. Hay una discusión. Sí. Porque en teoría la segunda Cámara no puede incluir lo que sacó la otra Cámara. Le buscarán un dibujo. Tiene que hacer una modificación. Sí, algún dibujo, bueno, bárbaro, vuelve a diputado. Y los legisladores que votaron hace una semana, para esa época, en realidad ahora hace 2 días, pero para cuando se vote una semana antes, que votaron en contra, pasan a votar a favor. Digo, realmente no lo van a votar a favor, porque está muy bien lo que marcás. Eso es el otro tema. Suponete que reincorporan el capítulo y vuelve a diputados. No tiene el gobierno los votos. Así, tiene que iniciar una negociación muy extensa, sentar de nuevo a todos los gobernadores, le va a costar caro, ¿no? Carísimo. Y ver cómo puede recomponer la situación. Sí, sí, ese es el tema. Ahora, va a costar mucho que convenzas a un radical e incluso a muchos del PRO que voten en contra de la UBA. Es muy difícil. Es constitutivo de su existencia política claro. la UBA. Nunca un radical puede votar en contra de la UBA. Es como si votara en contra de Irigoyen. No hay forma de que suceda eso. Y además son todas las universidades. Y además el radicalismo que está en fase de desaparición, ahí terminan de... Pero claro. Pues mi duda está en si está bien lo que plantean, que es extraño, de que puede no haber un antecedente acerca de este tipo de prácticas. Pero con este gobierno es raro, digo, me parece que siempre es así, es un todo o nada. Sí, y el nada me la banco, me la tengo que bancar, porque la verdad que va a quedar muy expuesto alguien que propone y después lo va a vetar, lo mismo que propuso. Es muy Entonces, mira, es muy loco, pero es así, lo propone y después lo veta, pero bueno. En el arte es uno de los resultados, pero bueno, es un todo o nada y me parece que el está muy bien lo que decía así. Sí, sí. Está claro que el arte de la guerra este gobierno no lo siguió, nadie lo leyó claro. Y no lo sigue. No. Porque hacen todo lo contrario. Pero con el arte no me meto. Hay uno de los principios fundamentales es nunca des una orden que sepas que no te la van a obedecer. Acatar, ¿no? Sí. Es como los sabios que dicen nunca hagas una pregunta de la cual no conoces la respuesta. Claro. Entonces, y acá pasa lo mismo. Ahora, está claro, cuando pasó lo de tanto en la ley de Garrahan como en la ley de discapacidad, como en la ley de fondos universitarios, nunca un partido tradicional hubiera ido a una votación que sabía que podía estar arriesgándose a un rechazo en las dos cámaras, porque el número lo conoces con anticipación. Siempre la movida vos la haces sabiendo cuál va a ser el número. ¿Margen de error? Sí, por supuesto. Hemos visto sorpresas políticas. Sí. Pero no en temas tan obscenos como este. A ver, fondos universitarios. Ya sabías cómo iba a salir. Sí. Pero ¿por qué lo pusieron? Este es el tema, ¿no? Y cuando pasó también lo del veto sabías lo que iba a pasar, Eduardo. Ahora... Pero bueno, suponete que esté cierto lo que dice Fede. El gobierno se la banca, es su estilo. El tema es que esta vez yo pregunto, ¿vamos a no tener presupuesto de vuelta en el 2026? A mí me da la sensación que es eso, que el gobierno está diciendo, si saben que hay listo, otro año más. Dibujamos de nuevo. No me importa. Claro. Reconducimos y seguimos con el presupuesto anterior y veremos cómo lo hacemos. Creo que es una mala señal, insisto, creo que institucionalmente
no es una buena señal. Sí, Creo que para los mercados. También. No es que, bueno, no nos aceptaron esto y sigue siendo una Sí, excusa te también como para que victimizás pase lo que pase. pero suponete, listo, te Sí, victimizás, seguís exacto, y a la miércoles. Con la reforma laboral no es lo mismo. Está más complicado. Más complicado. Yo creo igualmente, cuando se habla de costos, porque nosotros hablamos del microclima de la política, finalmente, la economía, los mercados, yo me pregunto si tiene costo o no haber transado con el kirchnerismo de la manera tan explícita. Me parece que ahí hay un crujido que no conocíamos. Todo lo demás, negociamos con la casta, hablamos con los gobernadores, ponemos plata, juntamos votos. Digo, me parece que eso pasa. Ahora esto, y si además, si esto es un antecedente de lo que viene en el 26, este tipo de arreglos, bueno, ahí ya... Yo creo que es difícil para el resto de la política haber hecho ese arreglo. Es difícil... La auditoría está paralizada hace casi 2 años. Vencieron los mandatos y nadie quiso nombrar a los... se nombran 3 representantes para la Cámara de Diputados, 3 representantes para el Senado. Es un órgano, y acá había otra discusión constitucional que se está planteando en estas horas, es un órgano que desde la Constitución de 1994 quedó claro que trabaja bajo supervisión y constitución del Congreso de la Nación. Claro. De hecho, los informes de la Auditoría General de la Nación no van derecho al Poder Ejecutivo, sino que pasan a una comisión que se llama la Comisión Mixta Revisora de Cuentas, sí, que es la que recibe los informes de la auditoría y los aprueba o no los aprueba. Y eventualmente, si los aprueba y la auditoría encontró irregularidades, procede a realizar las denuncias penales. Claro. Eso estaba parado porque no había acuerdo, porque los miembros de la auditoría del colegio de auditores se eligen de acuerdo, según lo que dice la Constitución, de acuerdo a la proporción de los partidos con representación parlamentaria. Entonces le toca, al kirchnerismo le toca, y sí, al kirchnerismo le toca a uno. Sí, claro. Ahora, de ahí a que vos hayas hecho un acuerdo, como me parece que esto es lo que decís vos, con el kirchnerismo, dándole la espalda, y con algún provincial dándole la espalda a tus aliados del PRO, claro, que te vienen diciendo y que tenían un candidato, que te lo vienen diciendo hace rato, que era Jorge Triaca. Exacto. Y te lo vienen diciendo hace rato, ahí hay un enchastre político que se multiplica, como bien dice Eduardo, mucho más, porque el acuerdo lo hiciste con el partido al que vos decís que venís a terminar, porque ¿cuál es el leitmotiv de La Libertad Avanza? Kirchnerismo nunca más. Ese es el tema, porque a mí me da la impresión, más allá de que lo que vos señalás muy correctamente, que es cómo se tienen que distribuir los lugares, el tercer lugar es inexplicable. El de esta señorita que reemplaza, que va en representación de Sanz. De Sáenz, de Gustavo Sáenz. Ahora, pero digo, al margen de eso, el tema para mí central es que vos pusiste en crisis la relación con tus propios aliados. El comunicado del bloque de diputados del PRO, con Cristian Ritondo a la cabeza, que hasta 10 minutos antes defendían a capa y espada el gobierno, es de ruptura. Después se puede remendar, seguramente, pero vos lees el texto, que es una grave violación a la Constitución, que lo vamos a llevar a la justicia, digo, es realmente muy de enojo. Digo, después los enojos se pueden calmar, se verá cómo sigue, pero en el momento lo que marcó es una crisis con los que son amigos. Mira, yo te puedo marcar algunas cuestiones que las conozco muy de cerca. No me pregunten nombres, pero yo hablé con alguno de los auditores nuevos nombrados, que conozco de toda la vida. No hagamos nombres. No puedo hacer nombres, pero de toda la vida. Por las dudas. Bueno, te quedaron 2. De toda la vida, que cursé la facultad con uno de ellos. Ah. Así que nos conocemos hace muchísimos años. ¿Se sabía que venía esta movida? Se venía anticipando. ¿El PRO sabía que lo iban a dejar de lado? No. Porque la novedad
Es la de las provincias. Claro. ¿Sabían los involucrados en esto que se iba a hacer a la noche? No. Puedo dar un dato. Una de las personas que juró, el presidente de la Cámara de Diputados la llamó a la 1 de la mañana, estaba durmiendo y le dijo, vestite y tomate un taxi y venite para acá. Claro. A esa persona le habían pedido cierto asesoramiento sobre cambios en la AGN, no hacía mucho, hacía 15 días, porque querían hacer un cambio en el esquema de nombramiento. Sí. Y el gobierno que estaba analizando eso, de cómo a través de un DNU podía generar un cambio por este tema que no se destrababa, que era cómo se nombra, y la auditoría estaba paralizada. Está el auditor general, que es un miembro de la oposición, que es Olmos, claro, pero que había quedado solo con la función administrativa, pagar, prender la luz, pagar los sueldos de los empleados y fijarse que los bidones tuvieran agua, pero la auditoría hace casi 2 años que no emite dictámenes de nada y no controla nada. Entonces esta persona, cuando la llaman por teléfono, que le habían encargado de esto, dice, ¿pero qué? ¿A esta hora quieren hablar del tema del decreto? No, ¿qué decreto? A esta hora vení que vas a jurar. Muy bueno. Vestite bien entonces. Y esto fue a las 3 de la mañana. Y de hecho, si me lo plantea uno de los que juró, si nos mirás las caras, te vas a dar cuenta que estábamos dormidos. Mirá la foto si te vas a dar cuenta que estábamos dormidos. Fue muy así de última, muy a los bifes y de última y en un momento inentendible, porque esto fue a las 3 de la mañana, como solemos decirlo, te tiene no porque es joven, entre gallos y medianoche, que decimos los periodistas viejos. Bueno, sí, no, está bien. Ahí llegamos. Claro. Y rompiendo todas las reglas. Raro. A mí me sigue llamando mucho ahí la atención, extraño. Enseguida te lleva a la interna, ¿no? Porque la orden de arreglar esto es Karina Milei, ¿no? Sorprendió a varios, incluido al ministro del Interior, lo sorprendió. Karina, para que no avanzara otro candidato de Santiago. Claro. Caputo. Así es, bueno, pero digo, exacto, lo que termina de desencadenar esto es la interna, más la caída del famoso capítulo 11, que están todos mirando a los medios. Es decir, los armadores de esta estructura, por parte de la Libertad Avanza, decir liquidémoslo ya y hagamos este acuerdo, se llaman Lule Menem y Martín Menem, sí, que es Karina. Claro, y que lo blindan con esto, pero en realidad en la interna lo están mirando todo cruzado, porque lo del capítulo 11 se lo achacan también a Martín Menem, la caída del capítulo 11, no solo a Santilli. Digo, ahí hay un pase de factura tremendo. Lo que está claro es que esto fue orden de Karina Milei y tenemos auditores. Nos tenemos que ir a una tanda, porque si no Javier nos echa en cualquier momento. Vamos a volver con la columna de Eduardo, vamos a volver hablando un poco más de esto y de cómo, a ver qué impacto hay en la economía, si es que hay, porque para él no hay ninguno. Lo que no implica que no sea importante que no tenga impacto en la economía, ¿no? Pero bueno, vamos a la tanda. Linda en el pasado, linda en el presente, linda para siempre. Buenos Aires, la ciudad más linda del mundo. El mejor gimnasio te espera. Elegí las clases que quieras. En Anfis vamos a cuidarte. En Anfis venimos a encontrarte. Informate en ecomedios.com. Seguinos en Facebook, Ecomedios Live. Rubén Rabanal hace La Realidad Existe por Ecomedios AM 1220.
14 y 33 minutos y 25 segundos. Yo te lo digo porque Tienote es muy jodido con el tema de la perfección. La puntualidad. No, la puntualidad. La puntualidad, no. Nunca se te ocurre invitarlo a tomar un café y dejarlo esperando 5 minutos. Me paro y me voy. ¿Se pone nervioso? Me paro y me voy, no. Nervioso. Parece que es una cosa que le viene de Paraná. De fábrica. Son todos así. Hermosa ciudad. Maravillosa. Bueno, ahí gran sí. capital de la Mesopotamia, ¿no? No quiero tener problema con nadie, pero... No me pongas, claro. no me pongas en un apuro. Claro, no te querés pelear. Está muy bien. ¿Cómo hincha con Paraná? Es una linda ciudad. Es para él es Nueva York. Paraná es el centro. La ciudad más linda del país. Bueno, ahí se le fue la mano. Sí. Para mí. Sobre todo hablando en Buenos Aires, ¿no? Porque para ciudades lindas. Bueno, ¿presentamos la columna de Eduardo? Dale, vamos. Presentan la columna de Eduardo Aulicino. En Entre Ríos nada no las baja, porque siempre es temporada alta. Altas termas, altas tardes en el río, altos carnavales, alta diversión. Viví alto verano en Entre Ríos. Entre Ríos Turismo. Grupo Petersen. Desde 1920 construyendo el país. Descubrí el corredor de los Andes y viví momentos inolvidables. Disfrutá paisajes únicos y actividades para toda la familia. Senderismo, rafting, pesca, cabalgatas, mountain bike, kayak y tirolesa. Explorá el laberinto más grande de Sudamérica y viajá en el viejo expreso patagónico La Trochita, con servicios y gastronomía de primer nivel. Tu próximo fin de semana está cerca. El corredor de los Andes te espera. Chubut Turismo, corazón de la Patagonia. Señor Aulicino. Acá estamos. Yo estoy mirando mucho la cuestión política judicial, no solo por esta señal, a mi juicio, inquietante, que es lo que veníamos charlando de la AGN, digamos, sobre todo por los límites que se cruzaron. Hace rato que en el Senado se viene hablando, incluso después del fracaso, vos recordarás, del fracaso de la Operación Lijo. Sí. Que bueno, hubo otro error tremendo, ¿no? Porque además el que más lo sufrió fue García Mansilla, que no tenía mucho que ver con esa rosca, pero la verdad que... Y que hubiera sido un muy buen juez, ¿eh? Es probable, eso es lo que dicen en el mundo judicial. Entiendo que ideológicamente puede haber mucha diferencia, pero creo que la Corte tiene que tener todos los colores. Obvio. Y creo que es una persona de una formación técnica e intelectual importante, García Mansilla. Sí, por eso digo Yo no estoy de acuerdo por ella con su concepción sobre el aborto, que estamos en otros lugares, pero es una persona honorable. No, por eso digo, yo tampoco simpatizo con lo que él dice, pero la verdad que es la víctima, porque el hijo es un hombre acostumbrado al negocio político y a los vaivenes y a los tejes y manejes. La cuestión es que desde ahí parecía que se había cerrado ese canal, pero lo cierto es que en el último mes y medio, y sobre todo después de las elecciones, se empezó a hablar otra vez de la posibilidad de algún entendimiento en el Senado, sobre todo porque además de la Corte hay toneladas de pliegos de jueces para resolver. Ahora, yo me pongo en lugar de la justicia con estas dos leyes y la lista de posibles temas que a los jueces les gusta tanto que les lleven los problemas políticos a resolver en los juzgados. La reforma laboral tiene 2 o 3 puntos que nadie sabe cómo pasan el filtro de la justicia, ¿no? Uno es, obviamente, hace a la justicia, que es el tema de la Cámara del Trabajo, es decir, del fuero de la Justicia Nacional del Trabajo, que está bajo el paraguas del traspaso a la Ciudad de Buenos Aires, pero obviamente esto iba más allá. Sí. La abolición de algunos estatutos específicos, el tema de lo que son los sistemas, lo que llamamos servicios esenciales, que lo hicieron tan extenso que prácticamente
90% de los gremios entraban en la categoría. Porque tiene dos categorías, ¿no? Tiene la de servicios esenciales y esa de servicios de máxima importancia. De máxima importancia, claro, pero armaron un esquema. Entre los dos listas, claro, te quedaba... Te queda prácticamente, sí, te queda todo una. Es el 100%. Sí. Bueno, está esta cuestión, y el de la seguridad social, porque vos le estás sacando plata al sistema previsional para pagar este famoso FAL, este Fondo de Asistencia Laboral, que es, digamos, un fondo para, en todo caso, indemnizaciones. Ahora le sumás el tema GN, yo no sé, es una discusión, ¿no? Porque cerca de Martín Menem dice, no está mal meterlo en el temario porque es un tema exclusivo del Congreso, no de convocatoria extraordinaria. Otros dicen, miren, no es así, están metiendo un tema en extraordinarias, es exclusivamente el temario con el que se convoca por decreto, es una discusión. Y para completar, este tema famoso que todavía no está definido políticamente, que es el capítulo 11, que ya salieron algunos constitucionalistas como Gil Domínguez, por ejemplo, a decir, señores, no se puede retomar lo que una Cámara dejó de lado. Vos podés modificar el proyecto que te llegó, claro, no incorporar lo que quedó en el camino. Lo que ya fue rechazado. Lo que ya fue rechazado. Así que, digo, todo esto es el paquete judicial. Me parece que es un tema impensado. La verdad, Rubén, te digo, hace 20 días yo te decía, che, mira, vamos a tener este problema. Pues decía, bueno, estás tomando mucho alcohol, algo te pasa. Es que parecía que venía todo corriendo... Tranquilo. Y hoy tenés abierto el Frente Judicial, tenés abierto el Congreso que nadie sabe, y este condicionamiento que yo digo, vamos a ver si insisten con esto, porque te condiciona la reforma laboral, que como vos decís, para mí es el tema central del paquete de reforma. Yo creo que van sí. Esa y la tributaria están ahí, me parece más la laboral. ¿Vos andás hoy a decirle, simbólicamente, andá a decirle a un tipo en una pyme, o incluso a un tipo que tiene un RIGI aprobado y que tiene que empezar a tomar empleados? ¿Qué prefiere? ¿Que salga el presupuesto o que salga la reforma laboral? El tipo te va a mirar y te va a decir, el presupuesto a mí qué me importa. Totalmente. Claro, pero vos necesitas una reforma laboral, te digo para cerrar mi parte, que si vos le judicializás 10, 20 artículos de los 190 y pico que tiene, no te da mucha seguridad, porque también entras en una zona que vos decís, yo tomo con esta ley, pero en 10 minutos me sale la corte y me deja mirando por Vos lo mencionaste recién, y me parece que vale la pena que no se enoje el presidente de la Corte, pero a mí las declaraciones de Horacio Rosati de esta semana, de principio de esta semana, me sonaron una amenaza directamente. Una amenaza de, ojo lo que están haciendo porque lo judicializamos todo. Claro. Digamos, porque, a ver, básicamente lo que él dijo es que todo podría pasar de nuevo por la justicia. Y todos sabemos lo que pasa. Claro, obvio. Bueno, digo, dato. Te metes una catarata de cautelares sobre la reforma y olvídate, la reforma pasa a ser inexistente. Empezá porque la Asociación de Magistrados salió, no los jueces del fuero del trabajo. La Asociación de Magistrados salió a decir, ojo con esto. Me contaron que la semana pasada fue la cena anual de fin de año de la Asociación de Magistrados, que es como una especie de... es como la cena de los corresponsales en la Casa Blanca, digamos, sí, sí. El evento, y que ahí hubo palabras muy duras con esto. Sí, sí, ponele la firma, que es así. Tenemos la misma versión, así. Pero directo, con nombre y apellido. Sí, sí, y algunos epítetos. Sí, y algunos epítetos. Pero bueno, cerramos y ahora seguimos. Presentaron la columna de Eduardo Aulicino. En Entre Ríos nada no las baja, porque siempre es temporada alta. Altas termas, altas tardes en el río, altos carnavales, alta diversión. Viví alto verano en Entre Ríos. Entre Ríos Turismo. Grupo Petersen, desde 1920 construyendo el país. Descubrí el corredor de los Andes y viví momentos inolvidables. Disfrutá paisajes únicos y actividades para toda la familia. Senderismo, rafting, pesca, cabalgatas, mountain bike, kayak y tirolesa. Explorá el laberinto más grande de Sudamérica y viajá en el viejo expreso patagónico La Trochita, con servicios y gastronomía de primer nivel. Tu próximo fin de semana está cerca. El corredor de los Andes te espera. Chubut Turismo, corazón de la Patagonia.
14:43. Seguimos aquí en La Realidad Existe. ¿De deporte hay algo o ya se terminó? Se Queda fueron todos a un dormir. partido. ¿Qué queda? Un partido queda. Que se va a estar jugando mañana a las 18 en San Nicolás. Van a estar jugando Estudiantes de La Plata y Platense, que son los dos campeones de este año. Ah, claro. Sí. Campeones. Campeones. No quiero volver al tema central. Estudiante de La Plata, campeones. Estudiante de La Plata que no para de reírse y va a seguir riéndose. Claro, y que puede ser campeón de nuevo. Claro. Puede tener un segundo se va a seguir título. riendo. Claro, puede seguir teniendo un segundo título. Entonces, mañana a las 18 se va a estar jugando este partido. El ganador, que es el trofeo de campeones, de los dos campeones del año, va a estar jugando por la Supercopa Argentina, pero esto no tiene fecha, esto lo vamos a ver el año que viene en algún momento, contra Independiente Rivadavia de Mendoza, que es el campeón de la Copa Argentina. Para los que somos uno de los... marea un poco el tema. Lo que te iba a decir, para los que somos, voy a seguir utilizando palabras de esta época. De otra época. Sí. Para los que somos neófitos en esta cuestión. Les haré un paréntesis. El otro día al aire, en la televisión, utilicé en vivo para describir una situación la palabra ignominia. ¿Vos podés creer que un productor me dice para cucaracha, che, podés explicarla? ¿Qué es la ignominia? ¿Qué significa ignominia? Dije, la mierda. Le hubiera dicho lo que acabas de decir. Claro, lo que me acabas de decir, claro. Entra en esa categoría. Difícil, bueno. Eso, queda claro, ¿no? No, pero para, lo que te quiero decir para los neófitos en esto. ¿En todos los países hay tanto quilombo de campeonatos juntos? No, y además lo que más complica acá... Porque nunca sabés qué... Me voy a contener. ¿Qué están jugando? No, puede ser Brasil. Brasil tiene sí, que es más complicado por las regiones y demás. Pero porque es más federal, digamos, ¿no? Sí, pero para la clasificación a las copas, y eso es bastante La Copa, claro. La Supercopa, la Copa Argentina, la Liga, No, la pero para la Copa Libertadores, la Sudamericana, claro, es bastante claro, de hecho. Y es más, tiene tantos equipos grandes, Brasil, que siempre tiene uno de los grandes en la B, que desciende. Claro. Yo cuando era chico tenía... Es un poco raro el de Brasil, es bastante entendible, pero por lo menos a mí me gusta porque tiene eso, es mucho más federal, tenés varias regiones con fútbol potente. Fuerte. Acá tenés algunas ciudades y no mucho más. Pero yo cuando era chico, que yo recuerdo que tenías el Metropolitano, el Nacional, y después jugaban los de abajo que no estaban en primera. Bueno, antes se jugaba todo el año, Pero después eran dos. Pero hasta no hace mucho era torneo apertura, clausura. Claro. Por otro lado, yo en el 73 fui a la cancha porque Huracán salió campeón. Y había dos campeonatos nada más. ¿Esa fue la última vez que fuiste? No, esa fue la última vez que Huracán salió campeón. por eso te iba a preguntar. Capaz deberías ir más seguido. No, después fui a la cancha, pero fue la última vez que fui con mi viejo. Fue la última vez que Huracán salió campeón, tenía 10 años. Yo. Huracán que no está tan mal, ¿eh? Muchos piensan que está mal, no está tan mal. De hecho, no juega un mal fútbol. No. Le faltan resultados, títulos, le falta más que nada. Y acá se quedó afuera ahí, ¿no? Sí, ahí estaba. Por eso te digo, no está jugando mal Huracán. Viene de un par de buenos procesos. Pero bueno, para aquel que no lo entiende, hubo un campeón en el... El Turco Mohamed, hablando de ex de Huracán, ¿el Turco Mohamed va a Boca? Porque se habló esta semana un poquito, Sí, ¿no? sí, lo que pasa es que Boca tiene que definir todavía qué es lo que va a querer el año que viene. Digo, porque me acordé de buena época. Hubo una linda época en Huracán con el Turco Mohamed. Sí, claro. La mejor. Claro. La mejor de la era moderna, digamos. No, y además hay un vínculo entre Boca, Mohamed y Huracán en un partido en el que no le quiere hacer el gol y le tira el taco. Pero bueno, más allá de eso, es uno de los técnicos que se nombra. Domínguez también, el técnico de Estudiantes, precisamente, que viene a salir campeón. Pero tiene que resolver Boca qué es lo que quiere. Ahora Boca está con esta jugada mediática de Borja, el delantero de River, que abrió la puerta a jugar en Boca y que Boca no sabe si llamarlo o no. Porque no saben si está haciendo una jugadita mediática o si en realidad tiene ganas de vestir la camiseta del Genesis. Entonces están en esa disyuntiva, entonces no saben si llamarlo o no, y además no saben si le va a servir o no, porque en River no tuvo tampoco un buen presente. Entonces no saben cómo definirlo. Y River, que contrató a Fausto Vera, que es un volante central, que viene a jugar al Atlético Mineiro, que surgió de Argentinos Juniors y que es fanático de Boca. Entonces estamos con cruzados. Raro. Un jugador de River que podría ir a Boca y un fanático de Boca que es contratado por River. Raro. Antes no se daba eso. Hubiera sido imposible. Antes no se daba. Acá las redes sociales te matan un poco porque en realidad todos sabemos que es hincha de Boca Fausto Vera porque en sus redes sociales escribía River con B larga, decía que era un lindo día para ver a Boca y esas cosas. Claro. Y que bueno,
el archivo lo mató. Lo Lo mató. mató, pero bueno, River en ese sentido ha tenido otros jugadores que tal vez no era tan popular, pero se sabía que que eran afines a Boca y que bueno, terminaron jugando y siendo campeones con River. Por lo menos no tienen un video como Moretti, ¿no? Claro. Son declaraciones. Son declaraciones. No, un video. Sí, y guardando- cosas que se pueden borrar, porque de última en las redes sociales lo podés borrar y bueno, si Pasa. alguno lo capturó, bueno, decís que es inteligencia artificial y pasa. Sí, más o menos lo puedes borrar. Sí, pero Cuesta. Cuesta. Bueno, nos queda solo un partido, eso le decía. Mañana 18 Eso es horas, lo que te quería Estudiantes contra preguntar. Platense, el último partido del año. Ahí se cierra. En Argentina. En Y mañana Argentina. ya River vuelve a de pretemporada. La temporada de River arranca mañana. La del año que viene. Párate, definición del repechaje de los que no quedaron definidos para las zonas del mundial. ¿Cuándo se definición del termina? Mundial. Es No, ahora en enero, febrero. Ahora se en define enero, todo, ahora, sí. ¿no? Sí, se define Digamos. ahora en enero y febrero que Argentina no le afecta. Pero va a No, estar ahí. y el- Se van no, a igual estar el grupo argentino no tiene No, no, ninguno no, fuera del no, repechaje. no tiene. Está bien. No, por eso. Pero. Diga, porque ya entramos en mundial, ya está. No, nosotros ya estamos. El tema es. No, ya estamos entramos en octavos. ritmo. No, ya estoy diciendo, ya entramos en ritmo. ¿Dentro de cuánto vamos a empezar todo el día hablar todo el día del mundial? ¿Un mes? ¿Mes y medio? Dame 2 semanas. No, Ya, pero. claro. Después de Reyes. Y Después de yo creo Reyes. que- Yo creo que en febrero vamos Y nos a- bajamos en agosto, digamos. Sí. Claro, No, es y va a estar. Este mundial va a tener un agregado que es el tema visa. Va a haber algunos temitas también como. Bueno, nosotros, Claro. Mucho de los vuelos. nosotros tenemos a Tapia, digo así, Sí. todavía. De acá de fútbol vamos a hablar todo el año. Acá tenemos. Para De rato. hecho, la noticia de este momento tiene que ver con que están de los investigando los helicópteros Los y quienes helicópteros, aterrizaban sí, sí, en, la, sí. en la Ah, mansión justo lo de, estaba viendo la de en los la mansión helicópteros. de Pilar. ¿Quiénes Último eran los título. que iban adentro? La justicia investiga los helicópteros y pasajeros que aterrizaron en la mansión de Pilar vinculada a Tobillino. Último título de ahora. La P1 sería el ¿Quiénes iban título acá? principal de Clarín en este momento. El problema es que si bajaba ahí alguno iba al Congreso, suponete. Claro. ¿Vos te crees que no? O algún despacho, ¿Crees que no? algún juez. ¿Crees que no? No, creo que sí, por eso. Yo ahí no me meto, es un tema de ustedes. No es fútbol eso. No. Claro, no. Mira, y mirando, ya que estamos, ya en 14:50, para ir cerrando, el obligado del gobierno busca recomponer el vínculo con el PRO y gobernadores tras la media sanción del presupuesto, es lo que está diciendo Clarín. MDZ, título principal, que hay una nota de Antonio Ricovene ahora: La Libertad Avanza no levanta cabeza en el Senado, el presupuesto 2026 saldrá sin el capítulo 11. Esto se está definiendo por acá y no parece que vaya a haber mucho cambio, con lo que estoy mirando un título. Karina Milei se reunió en la Casa Rosada con Peter Lamelas. Es raro, porque antes el secretario general de la presidencia con el embajador americano era raro que se reunieran. Por ahí es canciller y no nos enteramos. Sí. Bueno. ¿No? Hablando de Karina Milei, te digo, último... Pero digo, pará, antes de Sí. esto, están cayendo los bonos en este momento. Mira, estoy leyendo la tapa de MDZ en este momento. Los bonos caen y el riesgo país se ubica arriba de 570 puntos, tras el revés del gobierno del Congreso. Digo porque hace 10 minutos estábamos aquí hablando si esto tenía impacto en la economía o no. O sea que ya tiene impacto. Y lo que pasa es que hay definiciones que te van a impactar. Déjame que vea un poquito cómo está el tema del dólar. No, el dólar no sube, está tranquilo. Está tranquilo. Pero bono y riesgo, es decir, el dólar es la temperatura a la que estamos acostumbrados los seres humanos en Argentina que caminamos por la calle. Sí. La verdadera temperatura de riesgo son los bonos. Claro. Y esa es la que hay que mirar. Quienes deciden miran ahí, no miran directamente el valor del dólar. Perdóname que te estaba tapando. No, decía que para hacer otro capitulito que quedó tapado, y tiene que ver con esta interna, ¿no? Karina, Santiago Caputo, que los que saben o presumen de saber dicen que es una tregua muy, muy delicada. No hay pelea en este momento, pero es una tregua muy delicada. Lo de la AGN pone un interrogante sobre esto de la tregua. Y el otro tema que pasó medio inadvertido fue el reparto Banco Nación para Karina Milei, AFIP para Santiago Caputo, con un personaje, además Vázquez, que viene de la DGI, por lo menos te diría gris.
después se verá. Sí. Pero digo, es como que se estuvieron acomodando, los que saben dicen sí que obviamente si Santiago Caputo ya se quedaba sin la FIP y sin la CIDE, era como el final del peso de Santiago Caputo dentro del esquema de poder de Milei. Bueno, ese reparto lo hicieron, veremos cómo sigue la convivencia, ¿no? Pero es medio impresionante leer en los mismos días esto, ¿no? La designación del nuevo presidente del Banco Nación y de la reafirmación de Caputo en el manejo de la FIP, ¿no? Estos son los últimos datos de esa disputa de poder. Difícil cómo vamos a ir leyendo todos estos reordenamientos en un verano que empieza, te diría, tranquilo en lo económico, porque no podemos decir que esté pasando nada que se pueda comparar con otros momentos, pero sí muy caliente en lo político. Sí, claro. Y con definiciones que ahora, por lo que te están diciendo, se van a extender hasta febrero. Es decir, el gobierno ahora, y hay que marcarlo esto, lo que leíamos recién en los principales titulares, el gobierno ahora se ve obligado. El Senado le dictamina el presupuesto igual que diputados. Entonces tienen opción 1, que hagan una negociación de acá al próximo viernes, ¿no? Al viernes de la semana que viene, para que se modifique en el recinto del Senado alguno de los artículos y el presupuesto vuelva a la Cámara de Diputados. Sí, Primer tema, tiene que tener número para conseguir que se modifique. Pero después, además, ir a diputados y conseguir número para que los diputados acepten votar lo que no quisieron votar antes. Que sería el 29 según el imaginario. Que sería violeta, el 29 ¿no? según el imaginario. Y al mismo tiempo, para conseguir eso, tenés que hacer algo. Y es decirle al PRO y al radicalismo, no, le era de mentirita, vení que somos amigos. Y que te, crean. Que te crean. Porque necesitas los votos. Porque necesitas los votos. Ya pasó, no, Sí. no era tanto. Con Mauricio Macri, que ya no es un calabrés vengativo, sino que está con un hacha en la mano. Se terminó este es el fin de la historia, se terminó todo. Debe tener un cuchillo, ¿no? En los Está dientes. con un ahínco. Sí. Ahora, él señalaba, vos te digo para cerrar mi parte, lo del MDZ, esta información de que finalmente se bancarían el presupuesto tal como quedó en diputado. Sí. Vamos a estar un mes hablando qué hace Milei. Claro. Si promulga o no promulga, ¿no? Porque ya, digo, no hay otra alternativa. Y si no promulga, incumple las leyes, que es lo que hizo con el Garrahan. Y con discapacidad también, que no aplicó. Es loco, porque parte de ese conflicto lo tenían resuelto sin necesidad de discutir la ley. ¿Por qué metieron esto? Bueno, es la gran discusión del momento, ¿no? Nos vamos a ir despidiendo, porque nos queda un minuto. Nos vamos a tomar un descanso, ¿saben ustedes, no? Que nos tomamos un descansito. No sabemos y lo estamos disfrutando de antemano. De antemano. Vamos a tomar un descanso. Volveremos en el primer viernes de febrero. Así es. Volveremos. Como todos los viernes. Vamos a seguir estando aquí en Ecomedios, que una radio en la que hemos estado durante todo el año muy cómodos, felices y tranquilos. Y nos toca descansar, porque el cuerpo pide. Sí, descansar y decir felicidades. Y descansar y decir así que nada, sí, felicidades. Felicidades para todos. ¿Los veo acá en febrero? Sí, claro, aquí estaremos. Firmes. Sí, firmes. Yo después en febrero los voy a abandonar un par de días nada más y se van a acordar de mí en todos los idiomas, pero no importa. No, pero te queremos igual. Claro. Ya te conocemos, Rubén. Así que nada, muy feliz año y Navidad y feliz año para todos. Para todos. Nos volveremos a encontrar aquí en febrero, aquí en La Realidad Existe, como siempre, en Ecomedios. Chau. Acompañaron a Rubén Rabanal en La Realidad Existe. Cada aeropuerto tiene su código y cada pasajero también. Y todos tienen algo en común. Disfrutan acá. Hacemos de cada aeropuerto tu aeropuerto. Aeropuertos Argentina.
Consejos desde el banco con el DT de tus finanzas. Si tenés un negocio, mira el centro que te tiro. Con el Ciudad vendés con todas las tarjetas y billeteras virtuales con aranceles muy competitivos. Además, tenés cuotas y reintegros para tus clientes. Hacete del Ciudad y disfruta. Jugá en el Ciudad, vení al banco que te banca. Propuesta para comercios que acrediten ventas con tarjetas de Banco de la Ciudad de Buenos Aires, Q30 99 90 3208 3 Florida 302 2005K. Para más información y condiciones y limitaciones consulta en bancociudad.com.ar. Prevenir primero, estar después. WART, Unión de Aseguradoras de Riesgos del Trabajo. Grupo Petersen, desde 1920 construyendo el país. Descubrí el corredor de los Andes y viví momentos inolvidables. Disfrutá paisajes únicos y actividades para toda la familia. Senderismo, rafting, pesca, cabalgatas, mountain bike, kayak y tirolesa. Explorá el laberinto más grande de Sudamérica y viajá en el viejo expreso patagónico La Trochita, con servicios y gastronomía de primer nivel. Tu próximo fin de semana está cerca. El corredor de los Andes te espera. Chubut Turismo, corazón de la Patagonia. Linda en el pasado, linda en el presente, linda para siempre. Buenos Aires, la ciudad más linda del mundo. En Entre Ríos nada no las baja, porque siempre es temporada alta. Altas termas, altas tardes en el río, altos carnavales, alta diversión. Viví alto verano en Entre Ríos. Entre Ríos Turismo. IRSA. Somos la mayor empresa argentina inversora en bienes raíces. IRSA. Líderes en real estate. En Vicente López tomamos la decisión de hacernos cargo de la seguridad para defender a nuestros vecinos. Por eso tenemos una nueva patrulla motorizada y sumamos agentes en los centros comerciales. Vicente López, nuestro lugar seguro. Desde Buenos Aires, transmite LRI 224, AM 1220, Ecomedios,